Bueno, una de las cosas más importantes que debe tener un sistema es un alimentador de base de datos o un seeder de base de datos. ¿Qué significa un seeder de base de datos? Es un programa que se ejecuta que me va a llenar la base de datos con unos datos iniciales. No todo lo que hay en una base, cuando usted crea un sistema nuevo, pues no todo lo tiene que llenar. Hay datos, hay CRUs, hay entidades que tienen como unos datos estándar, que no tiene sentido que yo se las ponga a llenar al usuario. Por ejemplo, tipos de documento, cédula, tarjeta de identidad, pasaporte, eso puede ser algo variable en el sistema, pero puede ser algo que yo lo alimente de entrada para que no me toque crearlo. El seeder sirve para muchas cosas. Cuando de momento el seeder es un lujo, pero cuando ya manejemos roles y manejemos usuarios, el seeder es una obligación, porque yo necesito tener al menos un usuario para poder entrar al sistema. El seeder también nos sirve mucho cuando hacemos publicación en una nube, porque el seeder, cuando nosotros publicamos en la nube, creamos la base de datos vacía y el seeder se encarga automáticamente de correr las migraciones. Y el seeder también nos sirve para datos de prueba. Nosotros aquí vamos a tener que tener muchos datos de prueba. Vamos a tener que crear torneos, predicciones, usuarios. Imagínate que yo borre la base de datos, tener que volver a crear todo eso de nuevo desde cero, una mamera. Entonces vamos a crear un seeder que nos llene la base de datos con una cantidad de datos que necesitamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un script para que podamos meterle los países a la base de datos. Entonces yo ya tengo un script, ustedes lo pueden descargar del repositorio, voy a decirle que voy a crear un archivo existente, ustedes me lo van a descargar del Git, yo por acá lo tengo en Projects, por aquí lo tengo en el Fantasy Preparation, en el Fantasy, en el Backend, en la carpeta Data, tengo este script que llama Countries SQL. Agreguemos este script acá. Cuando agreguen este archivo, si yo quiero que ese archivo se me copie en la publicación, properties, siempre márquele esta propiedad, que es copy if newer. Si no la ponen, cuando publiquen en Azure, ese archivo no les va a quedar en la nube y les va a sacar error cuando lo intenten acceder. Entonces, este archivo que tiene, simplemente Countries SQL, es un script que lo que hace es que me mete ¿cuántos países me está metiendo la base de datos? Me está metiendo 193 países a la base de datos. La mayoría, pues, hay unos países que son muy chiquiticos que prácticamente no, es como si no existieran. Bueno, supongamos que estos son todos los países que tienen en la FIFA, pues, que tienen, que tienen equipo de fútbol. No sé, de pronto ahí me pelo en alguno. Si falta alguno, lo podemos meter también por interfaz, pero poco no tenemos. Ahí tenemos pues ya un volumen importante de países. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase que nos llene, que cuando yo corra la aplicación, verifique que la base de datos existe, aplique las migraciones si faltan. Ya las migraciones se nos van a ejecutar. La aplicación de migraciones va a ser automática. Eso lo vamos a hacer si creamos un programa, si creamos una clase llamada CDB. Entonces vamos a adicionar una nueva clase. El CDB cambia para cada proyecto porque yo lo lleno dependiendo de cómo tenga mi proyecto, dependiendo de mis entidades. Entonces vamos a crear aquí un CDB, vamos a crear aquí la clase. Esta clase le vamos a inyectar el data contest porque esta clase necesita inyectar el data contest. Entonces vamos a crearle un constructor y en el constructor de esta clase le vamos a inyectar el data contest, lo voy a llamar simplemente contest, vamos a crear esto como un campo, recuerden que por estándar de nombres todos los atributos de clase deben empezar con el underline, control punto y aquí le vamos a decir control punto para tener este contest, ahí tenemos. Y este contest vamos a crearle un método y este método lo vamos a llamar el SIT-ASIN. Este va a ser el método que en sí nos va a llenar la base de datos. Entonces vamos a crear un método que se llama SIT-ASIN. Y este método SIT-ASIN, esta línea que hay en esta instrucción que hay en la línea 14 es la instrucción muy importante. Aquí le decimos Contest Database Ensure Created Assign. ¿Qué significa eso? Que si la base de datos no existe, él la va a crear. ¿Cómo la crea? Le aplica las migraciones. Si la base de datos le faltan migraciones, él la va a aplicar. Por eso la pregunta que hacía ahorita el compañero, que cómo garantizaba yo la base de datos, pues yo no me preocupo, porque con esta instrucción siempre garantizo que tenga la base de datos al día. Entonces, después de crear la base de datos al día, ya voy a crear dos métodos. Voy a crear un método llamado createIns, control punto, es un método que me va a crear países en la base de datos, y otro método que llama check countries, que es un método que me va a crear países en la base de datos. Ahí tengo los dos métodos. Ahora,
Este método de check countries, ¿qué es lo que quiero yo? La primera vez que corra la base de datos, si no hay países, créemelos. Si hay, ya no cree nada, porque si no me los duplicaría y yo no puedo duplicar países. Entonces, ¿cómo vamos a crear este método de check countries? En este método de check country, mira lo que estamos haciendo. Si no hay países, aquí le decimos contestcountries.any. Any me devuelve true si hay al menos un registro. Por eso lo estamos negando con el signo de interrogación. De no admiración digo, si no hay países, ¿qué hago? Leo el script. ¿Cómo leemos el script? Lo vamos a leer con file read all test. ¿Y dónde lo leemos? De la carpeta data vas a buscar un archivo llamado countries SQL, que aquí lo tenemos. Y aquí le decimos a la base de datos execute. Para ejecutar eso, yo le puedo decir execute de SQL robot sync y ejecutamos el script. Ese script ya ¡prun! Metió todos esos 100.90, como 196 países metemos a la base de datos. Y tarán, tenemos los países en la base de datos. Ahora vamos a crear otro método, vamos a crear el método que se llame crear países. Lo voy a crear y luego lo modificamos. Vamos a hacer la versión 1 del check-ins. Después hacemos una versión más bacana que le meta banderas y todo. De este check-ins, lo mismo. Preguntamos, si no hay equipos, entonces, ¿qué hago? Por cada país en los países, si no hay equipos, vamos a crear la selección nacional de cada país. O sea, vamos a crear, o sea, el país Argentina con equipo Argentina, país Afganistán con equipo Afganistán, Canadá con Canadá. Y vamos a crear, entonces, mira, que por cada país en la colección de países vas a adicionar un nuevo equipo. Como nombre del equipo va a ser el nombre del país y el país al que pertenece el equipo va a ser el país. Ahora, en el caso especial de Colombia, vamos a agregarle otros equipos. Si el equipo es Colombia, aparte de que vamos a agregar, también vamos a agregar a Medellín, a Nacional, a Millonarios y a Junior. Pues ustedes ya si quieren llenen la lista pues con Jaguares, con Bucaramanga, con lo que quiera. Pues yo aquí no estoy discriminando ninguna ciudad, simplemente es los que se me vinieron a la mente. Es que la gente es muy sentida. Después dicen, ay, ¿por qué no metió a los Bucaramanga? ¿Por qué no metió al Santa Fe? Bueno, nada de preferencia. Simplemente es porque eso se me vino a la mente. Ahora, yo quiero que esto se corra cuando yo corro el proyecto. Cuando yo corro el proyecto por primera vez. Entonces, para que eso funcione, tenemos que hacer dos cositas. Primero, vamos a venir al program y vamos a inyectar ese CDB. Hay que inyectarlo. Entonces, después del data contest, vamos a inyectarlo y mira que esto lo hemos inyectado scope y este otro lo inyecto transient. Más adelante les explico cuál es la diferencia de hacer una inyección scope y cuál es una inyección transient. Hay tres formas de inyectar. Son transient, scope y falta una que es singleton. Cuando haga la inyección singleton les explico las tres. Para que, pero hasta que no meta la otra no tiene sentido. Simplemente hay dos formas de inyectar. Dejemos que la gran mayoría de las veces se utiliza scope, muy de vez en cuando usamos transient. Después les digo por qué es transient. Ahora, antes de hacer el build de la aplicación, perdón, después de hacer el build de la aplicación, tengo un problema. Yo necesito que aquí me corra el CDB y necesito que el CDB me inyecte esto y tengo un problema. La única clase donde yo no puedo inyectar es en program. Yo puedo inyectar en cualquier clase, menos en program. Hágame el favor y necesito inyectar. Para solucionar eso, vamos a meter unas lineecitas aquí, que es hacer una inyección a mano de eso. Entonces, después del build, vamos a decirle que ejecute un método llamado seedData. Y el método seedData le pasamos la aplicación. Entonces creamos algo que llama el Scope Factory. Y el Scope Factory vamos a decirle que vamos a crear un scope. Y luego vamos a decirle que nos obtenga el servicio de seedDB. Y después de que nos obtenga el servicio de seedDB, le decimos que ejecute el método seedAsync. Y le ponemos .wait. ¿Por qué le ponemos .wait? Porque yo no, este método es asíncrono y a mí me toca esperarlo y yo no puedo colocarle aquí una wait. ¿Por qué no puedo colocarle una wait? Porque este método no es asíncrono. Cuando ustedes necesiten ejecutar una sync con wait y el método no se pueda convertir a síncrono, otra forma de hacerlo es ponerle el punto wait. Y con eso ya debería funcionar. Ahora, para probarlo, vamos a hacer lo siguiente. Borremos la base de datos. Entonces yo vengo por acá al Package Manager Console y para borrar la base de datos tenemos otra instrucción. Simplemente la podemos borrar con drop-database. Si le decimos drop database, se fue la base de datos. Chao. Chau, chau. Entonces él ahí llega, compila el proyecto y él nos pregunta que si está seguro. Yo le digo que enter, ay caramba, pero no enter en esta línea, sino acá abajo, si no, no me la coge. Le doy enter, el enter es confirmar el yes.
y él borra la base de datos. En este momento no tenemos base de datos. Antes del CIDR, si yo corría el proyecto sin base de datos, él me fallaba, pero voy a ponerle un punto de parada aquí para que ustedes vean lo que pasa. Vamos a ver si se nos ejecuta este método. Si yo corro el proyecto, vamos a correrlo con el punto de parada ahí. Vea que llamó este método al correr el proyecto. Y cuando yo le digo seedDB, si avanzamos, entonces él le dice contest database ensure created. ¿Qué hace ese created? Ese ensure created es el equivalente, bueno, volvamos acá, ese ensure created es el equivalente a decirle update database. Es el mismo update database, pero es el update database que ya no lo hacemos por comando, sino que lo hacemos por código. Después le digo check countries. ¿Qué hace el método check countries? Vamos a irnos al check countries. Él viene y pregunta, ¿no hay países? No hay países. Leo el script lo tengo aquí en memoria, le escribes todo eso y le digo ejecuta el script. Y de igual, vea que eso es muy rápido. Por script hace la inserción súper rápida. Metió todos los ciento y punta de países. Después le digo F10 y ahorita le digo, listo, váyase ahora. Y si corro acá, ay caramba, creo que sacó error o no. No, ahí terminó, sino que perdí la ejecución. Ahora, si volvemos nuevamente y yo le digo países, ¿vale? Ahí ya tengo los países. Afganistán, Albania, Algeria, ya metí todos esos países y los tengo en la base de datos. Y también ya tengo los equipos. El problema es que los equipos, yo como no tengo interfaz de usuario, no podemos probarlos por allá. ¿Cómo probemos los equipos? Hagámoslo aquí por el Swagger. Si le digo try out, execute, vea que ahí me devolvió Afganistán, Albania, Algeria. Tengo todos los equipos metidos en la base de datos. Y en el caso de Colombia, ya también debo tener, por algún lado está el Medellín, en Nación, los que metimos por el CIDER. Y de esa manera tenemos, ya hemos creado el CIDER de la base de datos. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas, pero muchas gracias.